Bienvenidos a la clase número 1 del módulo 1 de la asignatura Cuidados y Procedimientos Especiales de Urgencia. En esta clase veremos las técnicas y procedimientos como punción lumbar, paracentesis, toracocentesis y el rol del técnico asociado a cada una de ellas. Los aprendizajes esperados para esta clase son aplicar protocolos de procedimientos especiales y cuidado de acuerdo a su rol de técnico. Como ustedes ven, dentro del módulo número 1 veremos una serie de clases relacionadas con procedimientos que se ven en el servicio de urgencia, como punción pleural, punción lumbar, paracentesis, punción arterial, catéter venoso periférico, catéter venoso central, electrocardiograma y monitorización. Todos procedimientos muy relevantes que el TENS debe dominar para ser parte útil del equipo que participa en el servicio de urgencia. Vamos a comenzar primero con punción lumbar, que como ustedes ven, la indicación de este procedimiento es cuando tenemos a usuarios con sospecha de cuadros infecciosos agudos del sistema nervioso central. Por ejemplo, casos como meningitis, encefalitis o abscesos cerebrales. Otro de los objetivos por los cuales es solicitado o realizado este procedimiento es para determinar la presencia de sangre en el líquido cefalorraquídeo. La sangre en el líquido cefalorraquídeo es sugestiva de una hemorragia subaracnoidea. La punción lumbar, como tal, corresponde a un procedimiento que se realiza en la parte baja de la espalda, en la región lumbar. Durante una punción lumbar se introduce una aguja o catéter entre dos huesos lumbares que son las vértebras. Las vértebras de este segmento son las vértebras lumbares. ¿Para qué? Para extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo. Este líquido es el líquido que rodea el cerebro y la médula espinal para protegerlo de las lesiones. Como ustedes recordarán desde anatomía, el líquido cefalorraquídeo circula en el espacio subaracnoideo, o sea, esto corresponde al espacio ubicado entre la meninge media, que es la aracnoides, y la meninge interna, ¿cierto?, que es la pía madre. En ese lugar circula este líquido cefalorraquídeo, que rodea y baña a todo el sistema nervioso, o sea, corresponde al encéfalo formado por cerebro, cerebelo, tronco encefálico y todo lo que corresponde a la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo normalmente tiene la función de transporte de nutrientes y algunos otros elementos como elementos de defensa para la protección del sistema nervioso central. Y se puede ver afectado cuando hay afecciones como las nombradas anteriormente, como en el caso de infecciones o en el caso traumático. Obviamente puede haber paso de sangre a un espacio que normalmente no la tiene. ¿Cuál es el rol del técnico en la punción lumbar? Previamente, de hecho la idea es justamente que el técnico colabore en la preparación del usuario. Por lo tanto, la idea es que el técnico reúna los materiales para la punción. Antiguamente, todos estos dispositivos, como ustedes ven en la imagen, se preparaban, por decirlo de manera coloquial, a mano. ¿Ya? Eran equipos y agujas, trócares, todo de carácter reutilizable y que se preparaban de manera separada. Hoy en día existen kits, ¿ya?, donde son especies de bandejas previamente preparadas, donde vienen todos los materiales que se utilizan en el caso de un procedimiento como este. Otros insumos necesarios y con los cuales vamos a comenzar son gorro, mascarilla y guantes estériles, dado que la técnica corresponde a una técnica estéril. Recordemos que el sistema nervioso central y en particular la punción hacia dónde va a llegar, ¿cierto?, corresponde a una zona que es estéril. Por lo tanto, todos estos insumos pueden venir en un paquete de ropa estéril. Solución antiséptica, campos estériles, gasas estériles. Puede ser necesario claramente, previo a la punción y a la introducción del trócar, que el médico solicite anestesia local y uno de los medicamentos anestésicos más utilizados es la lidocaína.
Tubos secos para la muestra de líquido cefalorraquídeo. Jeringas de distintos tamaños. Habitualmente son jeringas de 5 ml. Algunas agujas para la infiltración del anestésico de distintos tamaños. Trócares de punción lumbar. Apósitos estériles para el lugar de la punción. Contenedor de objeto cortopunzante, o sea, la caja de seguridad o safe box. Bolsa para eliminar residuos, bolsa de basura en términos coloquiales. Y necesitamos algunas cosas como plumón, estilo Sharpie, para realizar la rotulación de los tubos para la toma de muestras de exámenes. Durante el procedimiento, lo importante es que el técnico obviamente domine el material, lo reconozca, sepa su ubicación en la bandeja correspondiente y también previamente puede existir un carro para este tipo de procedimientos. Por lo tanto, el técnico, ¿qué es lo que va a realizar? Va a asistir al médico durante la realización del procedimiento presentando el material estéril, procurando la apertura, por ejemplo, del material por la zona de las pestañas, evitando obviamente su contaminación. Posicionar al paciente evitando que se mueva durante el procedimiento. La postura del usuario puede ser variable, pasando de la postura en posición fetal a una postura sentada como indio dependiendo de la edad del usuario. Una vez tomada la muestra, puede ser preciso que el técnico también presente los tubos para que el médico realice, digamos, el acercamiento al trocar y recolecte la cantidad de ml necesario, cuando habitualmente son un ml, o sea, un cc, lo que correspondería a una cantidad de aproximadamente 20 gotas. Posterior a la punción lumbar, es preciso que el paciente deba permanecer en decúbito dorsal, o sea, en decúbito supino por lo menos 2 horas. Obviamente depende de la indicación del médico. Control de la hemodinámica, o sea, control exhaustivo de los signos vitales, principalmente de la presión arterial, dado que el paciente puede presentar una cefalea postpunción, ya puede tener riesgo de hipotensión y por lo tanto es importante que estemos controlando estos signos vitales, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, de igual forma tener control permanente de la frecuencia respiratoria y saturometría. La temperatura puede ser relevante, claramente, pero asociado al tipo de cuadro clínico que acompañe o por qué se realizó esta punción lumbar. Evaluar la aparición de los siguientes signos y síntomas: cefalea, dolor irradiado a las extremidades inferiores. Y claramente también vigilar el sitio de punción. Una vez que se realiza la punción, lo importante es dejar una gasa estéril con tela adhesiva, pero vigilar de igual forma que no haya salida de sangre o algún otro fluido por la zona. Otro de los procedimientos importantes que se pueden ver en el servicio de urgencia corresponde a la paracentesis. La paracentesis es un procedimiento médico realizado con técnica estéril para evacuar líquido de la cavidad abdominal. Cabe señalar que este procedimiento también es realizado por el médico. Por lo tanto, el rol del técnico es más bien un rol de colaboración. La indicación de esta paracentesis o punción para extracción de líquido de la cavidad abdominal, justamente eso es uno de los objetivos que tiene el procedimiento. Como dice acá, evacuación de líquido ascítico en pacientes con daño hepático crónico. Esto lo veremos prácticamente como parte de las patologías clásicas del paciente con cirrosis. En el caso de la cirrosis hepática, la acumulación de líquido ascítico en la cavidad abdominal produce un ascenso del diafragma. Esto, por lo tanto, disminuye el tamaño para la expansión pulmonar y por ende causa la disnea o problemas respiratorios. Otra de las indicaciones de la paracentesis corresponde a cuando este líquido está demasiado aumentado en la cavidad abdominal y por lo tanto se encuentra tenso el abdomen. Esta cítica tensión claramente va a producir mucho dolor. Por lo tanto, la paracentesis en este caso sería descompresiva de la cavidad abdominal. Otro objetivo o indicación es con el fin diagnóstico para la toma de muestras de exámenes. En muchos casos, este líquido puede contaminarse, colonizarse y provocar una peritonitis bacteriana espontánea.
En esta imagen solamente podemos ver cuál es la postura del usuario. Como ustedes ven, corresponde a una postura supina y la ubicación del punto o localización de la zona de punción. Como ya sabemos, el rol del técnico acá es colaborativo, pero es importante reconocer los cuadrantes del abdomen, conocer la zona abdominal y cómo o qué zonas debemos preparar de la piel para la realización de este procedimiento, como ustedes saben, con técnica estéril. El médico lo que va a hacer es evaluar desde la espina ilíaca anterosuperior, este sector, y en relación al ombligo. Como ustedes ven, hay una línea recta y se trazan en tercios. El tercio más cercano, tercio primario, ¿cierto? En ese sector es donde se va a realizar la punción para la extracción del líquido. Rol previo corresponde a reunir materiales para la punción, tal cual en el caso del procedimiento de punción lumbar. Hoy en día también existen kits de punción lumbar, en este caso de paracentesis. ¿Con qué? Con gorro, mascarilla, guantes, eso tenemos que obviamente preparar previamente, solución antiséptica, campo estéril, gasas estériles, anestesia local, un sistema de venoclisis o fleboclisis, que son los adaptadores ¿ya? O extensores que tienen llave 3 pasos, tubos secos para la muestra de líquido ascítico, los mismos que se utilizan en el caso de líquido cefalorraquídeo, son los que acá ocuparíamos en este caso para la paracentesis. Jeringas de 5 ml, agujas de distinto tamaño para la infiltración del fármaco anestésico, trócares de punción ascítica. Los trócares acá utilizados son los mismos que se utilizan para la postura de vías venosas, bránulas, teflones o catéteres intravenosos, como también se le denomina. Sistema de evacuación es el sistema inyector de suero, las típicas equipos de perfusión, infusor o perfus, como son también denominados, y una bolsa recolectora, apósitos estériles para el lugar de punción, la caja de material cortopunzante o safe box y una bolsa para todo lo que corresponde a residuos, o sea, para basura y depósito general. Y lo mismo que en el otro examen, los implementos como un lápiz tipo plumón para la rotulación de los tubos de la toma de muestra. Durante el procedimiento de la paracentesis, es importante que se asista en la presentación del material estéril y posicionar al paciente evitando que se mueva durante el procedimiento. Idealmente, y es habitual que el paciente esté cooperador durante este procedimiento, pero de igual forma es importante que el técnico eduque o colabore junto al médico en la postura y la mantención de una posición segura para el procedimiento. Puede existir, o en casos de pacientes que estén con una desorientación, ser preciso la contención. Posterior a la punción lumbar, es importante que el técnico cuantifique el volumen y características del líquido extraído. Realizar control de signos vitales con énfasis en presión arterial. Importante recordar que el espacio, digamos, peritoneal, en este caso las dos membranas que son parte del peritoneo, lo que recubre a la cavidad abdominal y sus órganos, es un espacio virtual, o sea, corresponde a dos membranas que están habitualmente unidas entre ellas. Pero en este caso se ven separadas por la acumulación de líquido. Este es el líquido ascítico y el que se realiza extracción en la paracentesis. De todas maneras, este líquido, independiente que no sea intravascular, este espacio virtual, ahora que está lleno de líquido, se considera como tercer espacio. La pérdida de líquido o paso de fluidos de una zona a otra, como en este caso, produce una disminución importante de la presión arterial. Por eso es importante que se controlen signos vitales con énfasis en este signo. Vigilar el punto de punción. Cambiar apósitos si es preciso. Recuerden que los apósitos la idea es que estén limpios y secos, pero de igual forma ir evaluando las características de ellos. Reponer líquidos según prescripción médica. ¿Cómo es esto? En el caso de que el usuario presente disminución de la presión arterial, o sea, hipotensión,
puede ser preciso o indicado por el médico la administración de un volumen, como por ejemplo una solución fisiológica. Otro de los procedimientos que veremos corresponde a la toracocentesis. La toracocentesis es un procedimiento realizado para drenar el líquido que se encuentra en el espacio entre el revestimiento externo de los pulmones, las pleuras, y la pared torácica. O sea, en otras palabras, estamos hablando de esta doble capa, doble membrana, que está en contacto interno con la pared torácica y con el pulmón. Por lo tanto, entre la pleura parietal y visceral se acumulará una sustancia o fluido. La punción pleural o toracocentesis nos permitirá, por lo tanto, la extracción de varias cosas. Podemos retirar aire, sangre, aire más sangre, pus y derrames pleurales. En otras palabras y en lenguaje técnico, podemos extraer aire cuando el paciente presente neumotórax. Podemos extraer sangre cuando el paciente presente un hemotórax. Podemos realizar la extracción de aire y sangre cuando el paciente presenta la mezcla de los dos anteriores, un hemoneumotórax. En el caso de pus, el término utilizado del fluido que se encuentra en la cavidad pleural se denomina piotórax o empiema. Bueno, y también podemos ver que cuando hay derrame pleural también se extrae líquido. En este caso, si hay fluido tipo agua, se habla de un hidrotórax. Este fluido finalmente es extraído y llevado a un tubo para su análisis. El material que el TENS debe preparar es un paquete de ropa estéril, ropa y campos estéril, elementos de protección personal como gorro, guantes estériles, mascarilla, gasas, antiséptico, anestésico local como lidocaína, apósito transparente, set de catéter para drenaje torácico, mango y hoja de bisturí, portaagujas y seda para la sutura, drenaje pleural o tubos para la toma de muestra de examen, cinta adhesiva para protección del apósito y las conexiones y una pinza Kocher curva. Este es un procedimiento invasivo. Como ustedes verán, el médico evalúa por el costado del paciente siguiendo la línea medio axilar, aproximadamente en el quinto espacio intercostal, y es en ese sector donde va a realizar la punción para acceder al espacio pleural, dejar el catéter, el trocar, en este caso el tubo de drenaje torácico, y realizar la extracción del fluido que mencionábamos según las características, sea aire, sea sangre, la mezcla de ellos, sangre y aire, o pus, según obviamente la patología o lo que tenga el paciente. Durante la punción pleural, la idea es que el técnico realice monitorización constante de la hemodinámica del usuario, haciendo énfasis en saturación de oxígeno. Entendamos que la acumulación de líquido en el espacio pleural produce una disminución del espacio de expansión pulmonar y por lo tanto la necesidad de oxigenación es la que se va a ver alterada, alterando la frecuencia respiratoria, saturometría, claramente otros parámetros. Pero estos son los primeros parámetros que el TENS debe tener bajo su vigilancia. Asistir al paciente en una posición cómoda y adecuada. Habitualmente la posición del paciente para esta técnica, si es que el paciente lo puede realizar, es una posición sentada, como se ve en la imagen, o en el caso de los servicios de urgencia y dependiendo de cuál sea el compromiso del usuario, obviamente se realizará en una posición supina o lateralizada. Asistir al médico en la presentación de material estéril y conectar el catéter torácico al tubo de látex del sistema de drenaje que deje el médico instalado en el paciente. Posterior a la punción pleural, es importante asegurar que todas las conexiones se mantengan fijadas y en un circuito cerrado. Recordemos que el espacio pleural tiene una presión negativa. ¿Qué quiere decir eso?
que ese espacio habitualmente es especie de presión de aspiración. Por lo tanto, si la zona donde se puso el trocar sale de este sector, lo que va a ocurrir es que el aire va a ingresar por el orificio realizado y por lo tanto lo que nosotros estamos drenando, en vez de ser un aporte y facilitar la mecánica ventilatoria del paciente, se puede volver, ¿cierto?, a llenar de aire y por lo tanto podemos colapsar un pulmón. Por lo tanto es importante, y uno de los roles del técnico es evaluar que la zona donde se introdujo el tubo permanezca en su posición, que el punto fijado a la zona se mantenga como corresponde y claramente los apósitos se mantengan en buen estado. Vigilar que los apósitos estén limpios y secos, que no presenten signos de sangrado y frente a cualquiera de estos riesgos o de mayor contenido de lo habitual, dar aviso al médico. Mantener el drenaje bajo el nivel del paciente, obviamente para que salga y caiga el material, observar el sitio de fijación de drenaje, como ya dijimos, observar las características e informar en casos donde el contenido sea muy abundante o cambien las características habituales desde el contenido de inicio. Evitar que el sistema se acode, dado que el objetivo claramente de esto es que vaya extrayéndolo lo más pronto posible y mejore la mecánica ventilatoria del usuario. Observar signos de dificultad respiratoria y cuando se realice traslado del paciente, pinzar el tubo con la pinza Kelly, ¿cierto? O el sistema que nosotros tengamos. La idea es que por un traslado para realizar otro procedimiento, exámenes, el paciente obviamente no sufra tirones de la zona o en el sitio donde está fijo a la piel y por lo tanto no se pierda la calidad y el objetivo principal de este drenaje torácico. Gracias por su atención y en la próxima clase veremos otros procedimientos especiales importantes en el servicio de urgencia.